Pablo, ¿qué día es tu cumpleaños? El 10 de octubre. ¡El 10 de octubre! ¡Es hoy! ¡Feliz cumpleaños! Gracias. ¿Y cuáles son tus regalos? Pues un libro, un videojuego y una hucha. ¡Qué bien! Hola. Hola, Beatriz. ¿Cuáles son tus actividades preferidas de la clase de idiomas? Pues mi preferida es ver vídeos, pero también escuchar textos y hablar con mis compañeros. ¿Y leer? No, leer no. En el recreo, mis compañeros hacen muchas actividades. Raúl y sus amigos juegan al baloncesto. Marta escucha música en su MP3. Laura corre por el patio. Belén y Pilar hablan en la biblioteca. Alicia navega por internet. Marcos estudia si tiene un examen. Beatriz lee un libro y Julia escribe en su diario. Lucas. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Jugamos? Vale. ¿Qué tal la clase de geografía? Bien, bien. Es mi asignatura favorita. ¿Qué clase tienes después del recreo? Los martes no tengo clase. Hoy estudio con Patricia en la biblioteca, en los ordenadores. El jueves tenemos un examen de inglés. ¡Oh, no! Chao. Adiós. Hola, Hola. ¿cómo se llaman tus padres? Mi padre se llama Carlos y mi madre Amelia. ¿Dónde viven tus abuelos? Los padres de mi padre viven en Madrid y los padres de mi madre viven en Granada. ¿Cuántos tíos y tías tienes? Tengo 5 tíos y 6 tías. ¿Cuántos primos tienes? 8. ¿Cuántas primas tienes? 5. ¿Eres hijo único? No, tengo un hermano y una hermana. ¿Y qué día es su cumpleaños? Mi hermano el 6 de enero y mi hermana el 25 de agosto. Hola, Natalia. Hola. ¿Te gusta ver la tele? Sí, veo la tele cuando vuelvo del instituto. ¿Te gusta el baloncesto? Sí, juego en el equipo del instituto. ¿Y el chocolate? ¡Sí! Me gusta muchísimo. ¡Qué bueno! A mí también me gusta. ¿Y las galletas? ¿Te gustan las galletas? ¡Sí! ¿Te gusta leer? ¡Puf! No. ¿Te gusta montar en bici? Sí, pero no tengo bici. Monto en la bici de mi hermana. ¿Te gustan las fresas? No, a mí me gusta el chocolate. Diga. Buenos días. Llamo por el anuncio de la obra de teatro. Muy bien. ¿Cómo te llamas? José. ¿Cómo tienes el pelo? Soy moreno. Tengo el pelo corto y liso. ¿Cuánto mides? Mido 1,68 m. ¿De qué color son tus ojos? Tengo los ojos verdes. Muchas gracias. Diga. Hola, llamo por el anuncio de la obra de teatro. ¿Cómo te llamas? Me llamo Natalia. ¿Cómo tienes el pelo? Soy rubia. Tengo el pelo largo y liso. ¿Cuánto mides? Mido 1,53 m. ¿De qué color son tus ojos? Tengo los ojos azules. Muchas gracias. A ver, Juan, ¿qué colores te gustan? El azul y el violeta. El azul y el violeta. Vale. ¿Qué colores no te gustan? El verde. El verde. Ahora contestas tú. Pues me gusta el rosa y no me gusta el violeta.
Hola, me llamo Elena. Soy alta y delgada. Soy morena. Tengo el pelo corto y ondulado. Tengo los ojos negros. Ah, llevo zapatillas deportivas. ¿Quién soy? Tengo que hacer un trabajo para la clase. ¿Puedo hacerte unas preguntas sobre tus horarios? Sí, claro. Dime, ¿a qué hora te levantas normalmente? Pues a las 7:20. Ajá. ¿Y a qué hora empiezan en tu instituto las clases? A las 8:20. ¿Y cuándo terminan las clases? Pues salimos del instituto a las 2:30. ¿Y comes en el instituto? No. Como en casa. Normalmente a las 3 menos cuarto. ¿Y haces alguna actividad extraescolar? Sí, hago judo. Voy todos los miércoles, a las 5 menos 20. Bueno, ya está. Son las 10 menos cuarto y me tengo que ir a clase. Muchas gracias. Hola, Belén. ¿A qué hora te levantas todos los días? Me levanto a las 7:15. Después me ducho, me visto y desayuno. ¿Con quién desayunas? Con mi madre y mi hermano, en la cocina. ¿A qué hora sales de casa? A las 8 menos 10. ¿Cómo vas al instituto? En bici. Y llego a las 8:20. Las clases empiezan a las 8:30. ¿Vuelves a casa para comer? No, como en el colegio con un compañero. Y cuando vuelves a casa, ¿qué haces? Meriendo, hago los deberes y escucho música. ¿A qué hora cenas? A las 9:30. Hola, me llamo Nuria. Estoy en primero de la ESO y me levanto todos los días a las 7:30 para ir al instituto. Salgo del instituto a las 3 menos 25 y me voy a casa a comer. A las 8 menos cuarto termino los deberes y entonces chateo con mis amigos o escucho música. En casa cenamos a las 9 menos 10 y a las 10:30 me voy a dormir. Vivo en una casa con mis padres y mi hermana. Mi casa tiene 2 plantas. En la planta baja hay un pequeño pasillo, una cocina grande y un salón con una terraza. El baño, mi habitación, la habitación de mis padres y la habitación de mi hermana están en la segunda planta. La habitación de mis padres tiene balcón. La casa tiene una piscina. ¿Qué te gusta hacer cuando hace calor? Me gusta ir a la playa, comer helados, hacer surf. ¿Y cuando está lloviendo? No me gusta salir. Prefiero ver la tele o escuchar música. Y me gusta mucho comer pizza cuando está lloviendo. Cuando hace bueno, ¿qué haces? Juego con mi perro, paseo con mis amigos, juego al voleibol. ¿Y cuando hace frío? Me gusta esquiar. Me gusta mucho ir a los Pirineos con mi padre y hacer un muñeco de nieve en el jardín. Claro, con su sombrero rojo y blanco de Papá Noel. ¿Y qué te gusta hacer cuando hace tormenta? No me gustan nada las tormentas. No salgo, me quedo en casa y hago galletas de chocolate. El domingo me levanté a las 10:10. Por la mañana jugué con la consola, hice los deberes y paseé al perro. Comí con mis padres a las 2. Por la tarde monté en bici con mi padre y chateé con una amiga. Museo de la Ciencia, buenos días. Buenos días.
Soy profesor de ciencias y quiero organizar una visita con mis alumnos. ¿Qué talleres ofrece el museo? Para los alumnos del instituto tenemos varios talleres. En el planetario hay una exposición sobre el sistema solar. En la sala dedicada a los animales prehistóricos hay un esqueleto de dinosaurio. ¡Qué interesante! Sí, los alumnos pueden montar el esqueleto con un programa de ordenador. También tenemos un laboratorio para hacer experimentos con la electricidad. Muy bien. En la sala dedicada a los océanos pueden ver un documental sobre la vida de los delfines. ¿Y la sala de la geografía? ¿Qué es, por favor? Es una sala con fotografías gigantes de los bosques de España sacadas desde un satélite durante 10 años para observar la evolución de los árboles. Pues me gustan mucho las actividades. Voy a hablar con mis alumnos para organizar una visita la semana que viene. Muy bien. El museo abre a las 10 y cierra a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Me gusta montar en bici. Me gusta el fútbol. Me gustan los ositos de peluche. No me gusta leer. Me gustan los kiwis. No me gusta el circo. No me gustan los peces. Me gusta ver la tele. Me gusta el chocolate. No me gustan las arañas. Ecuador es un país muy diverso. Tiene distintos climas, ecosistemas y paisajes. También su gente tiene diferentes costumbres, tradiciones y características. En la costa la gente es más sociable, simpática y generosa. En la sierra, muy amable, pero más tímida. En el oriente, la gente tiene características muy variadas. La ubicación geográfica del país en el ecuador de la Tierra tiene influencia en el carácter de sus habitantes, pero todos son muy solidarios y cordiales. Salamanca es una ciudad ideal para pasar unas vacaciones, porque es una ciudad muy antigua y muy bonita. Además, la comida es excelente. ¡Qué tapas! Yo vivo en Salamanca y es la mejor ciudad para vivir, porque es pequeña pero tiene de todo. Tiene mucho ambiente, porque hay muchos estudiantes y hay muchos lugares para salir. Salamanca para mí es una ciudad muy interesante para estudiar, porque tiene una universidad muy importante y hay estudiantes de todas partes de España y del mundo. ¿Y qué tal en tu nuevo piso en Barcelona? Muy bien. No es muy grande. Tiene una habitación, pero para mí es perfecto. Mi lugar preferido es el salón. ¿Ah, sí? ¿Es grande? Es muy grande y tiene una chimenea antigua. ¿Una chimenea? ¿Y tienes un buen sofá? Sí, es un sofá moderno y muy grande. ¿Para ver la tele? No, no tengo tele. El sofá es para dormir y leer. Y para estar con los amigos, ¿no? Claro. Oye, ¿y la bicicleta dónde la tienes? Bueno, la bicicleta está en el salón, al lado de la chimenea. Es muy decorativa. Yo, cuando tengo clase, me levanto a las 7, me ducho y me visto. Después desayuno sobre las 7:30, café con leche y cereales, y me lavo los dientes. A las 8 voy al instituto en bicicleta. Allí tengo clase de 8:30 a 1 y de 2 a 4. Al mediodía como en la cafetería del instituto con mis compañeros. Por la tarde, 2 días a la semana, juego al baloncesto,
de 5 a 7. Después voy a casa y hago los deberes en mi habitación. Luego ceno con mi familia sobre las 9 y me acuesto aproximadamente a las 11. ¿Y te levantas a las 6:30? ¿Por qué tan temprano? Pues porque vivo muy lejos del instituto y el autobús pasa a las 7:30 por mi casa. Ah, pues mi madre trabaja cerca del instituto y voy en coche con ella. Normalmente me levanto a las 7:30 y vamos al instituto a las 8. Ah, yo voy a las 7:30. En nuestro instituto comemos a la 1. ¿Y vosotros? Primero comen los pequeños y luego comemos nosotros, a las 2. ¿A las 2? ¡Qué tarde! ¿A qué hora salís? Las clases en el instituto terminan a las 5:15, pero yo vuelvo a casa a las 6:30. ¿Termináis a las 5:15? Pues mis clases terminan a las 3:30 y yo vuelvo siempre a casa a las 4, como un bocadillo y después, sobre las 5, hago los deberes. ¡Qué suerte! Yo hago los deberes sobre las 8 y siempre tengo muchos deberes. Y normalmente me acuesto a las 11:30. Yo me acuesto mucho más temprano, a las 10:30, porque tengo que levantarme muy pronto. Yo, durante la semana, nunca voy a casa de mis amigos. Viven demasiado lejos. Yo a veces, porque mis amigos viven en mi barrio. Siempre me levanto pronto los sábados. Tengo entrenamiento de baloncesto. Ay, yo no. Los fines de semana me levanto muy tarde. Durante la semana hago los deberes después de cenar, pero el fin de semana los hago por la mañana, el domingo. Yo también. Siempre el domingo por la mañana. Yo casi siempre voy al instituto en bicicleta. Yo casi nunca. Vivo muy lejos, pero a veces sí voy en bicicleta. Casi siempre cenamos toda la familia juntos. Nosotros también. Hola chicos, es el primer día de educación física y quiero saber qué deportes practicáis, cuándo y dónde. A ver, empezamos por Amaya Ramos. Yo juego al fútbol los martes, los jueves y los sábados en el polideportivo de mi barrio. Bien. ¿Y tú, Diego? A mí me gusta hacer jogging. Bueno, correr por el parque. Corro casi todos los días por la mañana. Dicen que tú eres el campeón de la clase, ¿no, Javier? Bueno, un poco. Tengo clases de tenis de 6 a 8, todos los lunes y jueves en el club de tenis. Y los sábados tengo partidos de competición. Bueno, Beatriz, ¿cuál es tu deporte? Pues yo practico atletismo en el instituto. Entrenamos los lunes y miércoles después de las clases. Y muchos fines de semana viajamos a otras ciudades para competir con otros institutos. A mí no me gusta mucho nadar en la piscina. Pues a mí sí. Me gusta mucho la piscina, pero solo cuando no hay mucha gente. A mis amigos y a mí nos encanta jugar al fútbol los fines de semana. Sí, a nosotros también. ¿Dónde jugáis? El yoga es muy aburrido. No me gusta, la verdad. A mí tampoco. No me gusta nada, pero a mi hermana le encanta. A mí me gustan mucho los deportes de equipo, especialmente el baloncesto. Pues a mí no. Me gustan los deportes individuales. A mi papá le encanta el golf. A mí no me gusta nada. Pues a mí sí me gusta. Muchos fines de semana voy a la montaña con el club. Me encanta la escalada. A mí no me gusta nada. ¡Qué horror! La escalada no me gusta nada.
A mí no me gusta mucho nadar en la piscina. A mis amigos y a mí nos encanta jugar al fútbol los fines de semana. El yoga es muy aburrido. No me gusta, la verdad. A mí me gustan mucho los deportes de equipo, especialmente el baloncesto. A mi papá le encanta el golf. A mí no me gusta nada. Muchos fines de semana voy a la montaña con el club. Me encanta la escalada. Hoy tenemos en nuestro estudio a Javier Brenes, ganador del concurso Tu Público. Hola Javier, enhorabuena por el premio. Ahora ya eres cantante profesional, ¿no? Gracias. Sí, estoy muy contento porque tengo 2 conciertos para el mes de julio. Y bueno, soy famoso. Con nosotros tenemos a muchos chicos y chicas que escuchan en este momento la nueva edición de Tu Público. ¿Puedes contarnos cuáles son los requisitos para participar y, por supuesto, para ganar el concurso? Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es la inscripción, que puede ser por internet. Además, tienes que tener más de 16 años y vivir en el país. Claro, también es necesario cantar, bailar o tocar un instrumento. ¿Y eso es todo? Bueno, personalmente también creo que es muy importante ser abierto, simpático y bueno, un poco guapo también. ¿Algún requisito más? Sí, después de una selección vas a televisión. Y eso sí, tienes que ganar cada semana. Bueno, chicos, pues ya sabéis, solo tenéis que tener talento musical, hacer la inscripción y a ganar. Gracias, Javier, y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a la pareja finalista en nuestro concurso Palabras. Hola. Buenas tardes. Bueno, creo que no es necesario presentaros porque ya lleváis 5 semanas con nosotros. Pero para los telespectadores que ven el programa por primera vez, Marina y Julio son amigos, tienen 18 años y viven en Ávila. Sí, a ver si tenemos suerte hoy. Pues aquí va la primera pregunta. Tenéis 1 minuto para decir nombres de deportes que se juegan en equipo. ¡Tiempo! Fútbol, Baloncesto, voleibol, ciclismo, tenis, fútbol. Ay, lo siento, pero la respuesta fútbol está repetida. Son 5 respuestas a 10 euros, 50 euros. Vamos con la siguiente pareja. Hoy tenemos a 3 invitados, cada uno de un país diferente. Tenemos a Elena de España, a Carla de Argentina y a Luis Fernando de México. Vamos a hablar de la comida y la bebida típica de sus países. Elena, ¿qué se come y qué se bebe en España? La comida en España es muy variada. En España se come carne, pero también se come mucho pescado. España produce mucho pescado, pero importa también mucho por las cantidades de pescado que comemos. También se come mucha fruta y mucha verdura. Se comen muchas ensaladas, por ejemplo. Ah, y también se comen muchas tapas. ¿Y qué se bebe? Bueno, con la comida se bebe normalmente agua, pero los adultos también beben vino. Carla, ¿qué se come y qué se bebe en Argentina? En Argentina, carne, se come mucha carne. Tenemos la mejor carne del mundo y por la influencia italiana se come mucha pasta también. ¿Y qué se bebe?
Lo que más se bebe es el mate, es la bebida nacional. Es como el café o el té, pero diferente. Luis Fernando, ¿qué se come y qué se bebe en México? Se comen muchas tortillas de maíz, se comen burritos o enchiladas de pollo, carne y verduras. Los frijoles se comen con todo. La comida mexicana es muy famosa y es excelente. ¿Y qué se bebe? Se beben muchos jugos de fruta. Carmen, hoy quiero hacer un gazpacho. ¿Tú sabes cómo se hace? Sí, claro. Pues dime qué ingredientes necesito y voy ahora mismo al supermercado a comprarlos. Mira, el ingrediente principal son los tomates. ¿Cuántos? ¿1 kilo? Sí, 1 kilo. Después compra un pimiento y una cebolla. También necesitas aceite y vinagre. Muy bien. En casa tengo aceite y vinagre. Y sal. Sí, también tengo sal. También le puedes poner un trozo de pan. Muy bien, creo que tengo pan. ¿Y algo más? No, nada más. Bueno, sí, un diente de ajo. Vale, tengo ajo en casa. Entonces solo tengo que comprar los tomates, 1 kilo, y la cebolla. ¡Qué plato más barato! ¿Tienes pimientos? ¡Ay, no! Es verdad. Tengo que comprar también pimientos. Hola, ¿qué desean para comer? Yo de primero quiero la sopa de pescado. Perdone, ¿qué lleva la ensalada? Lleva lechuga, tomates, maíz, frutos secos y naranja. Pues yo quiero una ensalada. ¿Y de segundo? ¿Cómo preparan la dorada? La hacemos al horno. Pues para mí la dorada. Y para mí de segundo, el bistec con pimientos asados. ¿Lo quiere muy hecho o poco hecho? Lo quiero muy hecho. ¿Y de postre? ¿La macedonia lleva melocotón? Sí, lleva melocotón, manzana, plátano, fresas. Soy alérgico al melocotón, entonces un flan de la casa. Y yo también. ¿Y para beber? Yo un agua con gas. Yo un agua sin gas. Tengo varias ideas para este fin de semana. ¿Qué les parece si el sábado paseamos por el malecón? Es un lugar muy especial. Pero, ¿qué es el malecón? Es un paseo al lado del mar donde siempre hay mucha gente joven. A mí me gusta la idea. Tengo muchas ganas de pasear. Sí, a mí también me parece bien ir al malecón. ¿Y si vamos a bailar por la noche? Hay 2 conciertos el sábado. Uno de salsa y otro de hip hop. Yo prefiero el de salsa. Es más cubano, ¿no? Sí, a mí también me apetece más el concierto de salsa. De acuerdo. Pues llamo a unos amigos y vamos al concierto. Estupendo. Sí, me apetece mucho. ¿Y el domingo? ¿Por qué no vamos a la exposición de Mario David por la mañana? Es un artista cubano muy interesante. No sé, las exposiciones me parecen aburridas. Yo prefiero pasear por el centro de La Habana. Bueno, por la mañana podemos ir a la exposición y por la tarde vamos de paseo. Y por la noche podemos salir a cenar. Me gusta la idea, pero podemos cenar en casa y después salimos. Ok, ya está. Tenemos el fin de semana organizado. Dígame. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? ¿Quieres ir al cine esta tarde? Es que quiero ver una película de terror y mis amigas no quieren verla. María Elena. Hola. Sí, de acuerdo. Estoy en tu casa en 15 minutos. Muy bien. Pues nos vemos ahora. Te espero en la puerta de mi casa.
¿Qué estrés tengo con tantos exámenes? Estoy harto de tanto estudiar. Yo creo que también es importante divertirse, ¿no? Pues sí, tienes razón, pero creo que todo es cuestión de organizarse. Pero es que es imposible con todo el trabajo que tenemos. Estoy estresado, muy estresado y no puedo más. Y me aburro de tanto estudiar. A ver, Carlos, estoy de acuerdo contigo en que tenemos mucho trabajo, pero me parece que tienes que aprender a relajarte. Mira, yo, cuando tengo estrés, cuando estudio siempre hago descansos y, por ejemplo, escucho música. Es necesario olvidar los problemas, todos los proyectos y exámenes, y no estresarse. Otras veces, lo mejor para relajarse es un buen libro. Cuando lees, entras en un mundo nuevo y olvidas tus preocupaciones. Estoy de acuerdo contigo. Todo eso ayuda, pero es que estoy siempre cansado. Pero, ¿no estás toda la noche con el ordenador? Me parece que no duermes bien. Es verdad, duermo pocas horas y juego mucho con el ordenador. Es que me relaja. De verdad, Carlos, si te organizas bien, tienes tiempo para divertirte también. Yo salgo mucho los fines de semana y también tengo tiempo para ver películas, jugar en el ordenador y dormir bien. Además, pienso que tienes que empezar a ser menos serio, a reírte mucho más, hasta de ti mismo. La risa es lo mejor contra el estrés. Sara, tienes razón. Tengo que aprender. Pero es que, Sara, eres tan inteligente. Pues yo creo que no. Inteligente no, organizada. Vamos con la previsión del tiempo del día de hoy en algunas capitales del mundo. Mal tiempo hoy en Londres. Está nublado y hace frío. En Moscú nieva y hace mucho frío. Hace muy mal tiempo en la capital y en todo el país. Hoy en Bangkok llueve y hay tormentas previstas todo el día. En Lima hoy tienen un día muy bonito. Hace sol y no hace nada de viento. Y ahora la previsión del tiempo en Argentina hoy. Aunque por la tarde va a hacer sol, en el norte del país llueve y hay tormentas en este momento. En el centro hace buen tiempo, pero está nublado en las regiones del oeste. Además, hay niebla en estas regiones. En la Patagonia, en el sur del país, hay tormentas en Río Negro y también en Chubut. En Santa Cruz está nublado y hace sol en Tierra del Fuego. Entonces, ¿dónde vamos, Antonio? Mar del Plata es más turística que Pinamar y me encantan sus playas. No, Janina, a mí me gusta más Pinamar. Es una ciudad menos ruidosa y más exclusiva que Mar del Plata. Pero Pinamar es más cara y hay menos hoteles que en Mar del Plata. Ya, pero en Pinamar puedes estar más tranquilo y puedes descansar con una naturaleza sin contaminación en playas limpias. Además es mejor porque está más cerca de Buenos Aires que Mar del Plata. Sí, pero Mar del Plata tiene más medios de transporte. Vos podés llegar en avión, a Pinamar no podés volar. Eso es cierto. El transporte para ir a Pinamar es peor. Pero vamos a ir en coche, ¿no? Sí, ya sé. Claro que vamos a ir en auto. Si llueve, ¿hay tantas cosas interesantes en Pinamar? Sí, tantos lugares interesantes como en Mar del Plata, si llueve. La comida es muy buena en Pinamar. Tan buena como en Mar del Plata. Tienen la misma gastronomía. Vamos, Antonio. Mar del Plata es más barata que Pinamar. Las dos tienen el mismo clima, perfecto para disfrutar el verano. Vamos a Mar del Plata ya.
Mar del Plata es más turística que Pinamar y me encantan sus playas. No, Janina, a mí me gusta más Pinamar. Ya, pero en Pinamar puedes estar más tranquilo y puedes descansar con una naturaleza sin contaminación en playas limpias. Sí, ya sé. Si llueve, ¿hay tantas cosas interesantes en Pinamar? Sí, tantos lugares interesantes como en Mar del Plata, si llueve. Vamos en yate. A mí no me gusta nada la lluvia. ¿Dónde está la llave de tu casa? Esta es la calle que busco. Jessica va a mi clase de francés. Yo me llamo Daniela. ¿Y vos? Argentina está en América del Sur y limita con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. Tiene unos 40 millones de habitantes y su capital es la ciudad de Buenos Aires. El idioma oficial es el español y tiene 25 lenguas indígenas. Las más habladas son el guaraní, el quechua y el aymara. En el programa de hoy entrevistamos a Santiago Biasi, el autor del libro El clima y su influencia en nuestras vidas. Buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Señor Biasi, en su libro defiende que la inmigración y el clima en Argentina tienen relación. Es un tema muy interesante. ¿Qué relación tiene la geografía y el clima con la inmigración? Las características de las diversas regiones de Argentina atraen a los inmigrantes que vienen de distintos países, principalmente de Italia, España, Siria, Líbano, Alemania e Inglaterra, entre muchos otros. Estas características les recuerdan a sus países de origen. ¿Y cómo influyen esas características? Por ejemplo, los italianos van principalmente a las regiones del centro, que son regiones de clima templado, con diversidad de paisajes y zonas agrícolas y ganaderas, en particular en la Pampa argentina. ¿Y los españoles? Los españoles viven en las regiones del oeste, en provincias como Mendoza o San Juan, donde hace calor y hay viñedos y olivares. ¿Y los árabes? Los sirios y libaneses prefieren climas más extremos, más cálidos y paisajes más desérticos como el norte de Argentina. ¿Y dónde se encuentran los inmigrantes alemanes? Los alemanes, como los ingleses, generalmente viven en el sur, donde nieva y hace más frío. ¿En la Patagonia? Sí, es muy curioso. En esta región vive una comunidad de gales muy importante que conserva su lengua. Muy interesante. Muchísimas gracias, señor Biasi. Tenemos que decidir a dónde vamos de vacaciones. Yo quiero ir a la playa. Podemos ir a Acapulco. Dicen que está muy bien. Acapulco, no sé. Yo no conozco Guadalajara, por ejemplo. Seguro que es una ciudad interesante. Y no quiero ir a un lugar con playa. Yo prefiero ir a una ciudad. Pero yo quiero ir a una playa de México. No conozco las playas mexicanas. Además, Guadalajara la conozco. ¿Podemos ir al Caribe? No conozco el Caribe. Es que yo quiero ir a un lugar con historia. No quiero estar con miles de turistas tomando el sol. Solo conocemos los sitios que están cerca del DF. Puebla, Cuernavaca. Ya, por eso.
Solo conocemos ciudades sin playa. Qué difícil. ¿Hay tantos lugares en México? Ya lo tengo. ¿Vamos a Playa del Carmen? ¿Playa del Carmen? Yo no quiero ir a Playa del Carmen. Es demasiado turístico. Pero está en la Riviera Maya, y las ruinas mayas están muy cerca y podemos visitarlas. Ay, no sé. Siempre hago lo que tú dices, y esta vez no puedes decir que no. Allí tenemos todo lo que tú quieres y lo que yo quiero. Podemos pasar unos días en la playa y otros días podemos ir de excursión. Podemos alquilar un coche. Yo conduzco. Bueno, no es mala idea. No sé. Lo quiero pensar un poco. Mañana te doy una respuesta. Perdone, ¿sabe dónde está el Templo Mayor? Sí, todo derecho, al final de esta calle. Perdone, ¿el Templo Mayor? La segunda a la izquierda. Está entre el antiguo colegio de San Ildefonso y la catedral. Disculpe, ¿el Templo Mayor está cerca? Sí, está aquí al lado, detrás de la catedral. Disculpe, ¿hay un templo azteca por aquí? Sí, el Templo Mayor, la segunda calle a la derecha. Muchas gracias. Hola, Laura. ¿Qué tal el viaje por México? Muy bien. Ha sido un viaje fantástico. México es maravilloso y he conocido al chico ideal. ¡Qué bien! ¿Y cómo se llama? Carlos Daniel. Es un chico muy guapo y muy interesante. Ha viajado por todo el mundo. Ha estado en España muchas veces. ¡Qué suerte! ¿Y estudia? ¿Trabaja? Ha tenido muchos trabajos. Ha hecho varias películas. ¿Como actor? No, como director. No. Y ha escrito 4 libros. Y ha ganado 2 veces un premio de literatura. Pero, ¿cuántos años tiene? 20. ¿Seguro que ha hecho todo eso? Bueno, eso es lo que me ha dicho. Hola. Buenos días. ¿Es usted Aurelio Montes? Sí, soy yo. ¡Feliz cumpleaños, señor Montes! Muchas gracias. Señor Montes, ¿de dónde es usted? Soy argentino, de Buenos Aires. ¿Y cuántos años cumple hoy? Muchos, señorita, muchos. 85. ¿85? Exacto. Muchas felicidades. ¿Diga? ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. ¿Eres María? Sí, me llamo María. María, ¿de dónde eres? Soy española, de Toledo. ¿Y cuántos años cumples hoy? 15. Muchas felicidades. Muchas gracias. A mí me encanta jugar al fútbol. Sí, ya sé que muchas personas piensan que es un deporte de chicos. No. Yo pienso que algunas chicas son muy buenas. A mí también me gusta el fútbol, pero verlo en la televisión. Mis deportes favoritos son el tenis y el esquí. ¿Y cuándo los practicas? El tenis los martes y jueves después de las clases, en el club de tenis de mi barrio. Y el esquí, bueno, normalmente voy con mi familia una semana, en las vacaciones de Navidad. ¿Y tú? Pues yo juego al fútbol con el equipo del colegio los lunes y miércoles, pero 2 sábados por la mañana al mes tenemos partidos de competición con otros institutos. ¿Y qué otras cosas te gustan? Tocar la guitarra, pero nada de clásico, ¿eh? Solo rock. Tengo una guitarra eléctrica y voy a clases un día por semana. Yo también toco la guitarra, pero no es eléctrica. Oye, un día tenemos que quedar y tocar juntos. Vale,
Claro que sí. Ah, y me gusta mucho ver series de televisión. Sí, a mí también, pero me encantan los concursos de música. Mi sueño es presentarme a un concurso y hacerme muy famoso. No. Yo solo toco para mí. No puedo tocar en público. Primero se pelan las patatas y se cortan en trozos pequeños. Después se fríen en una sartén con aceite de oliva. Al mismo tiempo, se baten los huevos con un poco de sal en un bol. Se pica la cebolla en trozos pequeños y se añaden los trozos de cebolla a la sartén donde están las patatas. Cuando las patatas y la cebolla están fritas, unos 20 minutos a fuego lento, se meten en el bol con el huevo batido. Después se echa la mezcla del huevo, las patatas y la cebolla a la sartén. Unos minutos después, con un plato grande, le damos la vuelta. Volvemos a dejar la mezcla en la sartén unos minutos. Finalmente, se pasa la tortilla a un plato y ya está lista para comer. ¿Por qué no organizamos una fiesta el próximo viernes? No, el viernes no, que mucha gente tiene partidos o entrenamientos. Mejor el sábado. Vale, pues el sábado. ¿A las 7? Sí, yo creo que a las 7 está bien. Por mí perfecto. Entonces la hacemos en el garaje de mi casa. Tenemos permiso, chicos. Genial. Yo compro las bebidas y algo de picar. Yo puedo ir al supermercado contigo. Y yo me encargo de la música. Ah, una idea. ¿Y si buscamos un tema? ¿Cómo un tema? Sí, por ejemplo, la Guerra de las Galaxias, personajes famosos, la época hippie. Me gusta la idea. ¿Podemos hacer los años 80? Sí, qué divertido. Bueno, pues listo. Hola a todos y gracias por escuchar nuestro podcast. Hoy queremos hablar de los distintos ritmos que existen en el Caribe. En primer lugar, tenemos la bachata, que es de origen dominicano. Trata siempre temas de amor, pero tristes, con problemas. Actualmente está muy de moda. Otro ritmo de origen cubano es el cha-cha-cha. Es un baile muy popular en todo el mundo. Se baila en parejas y existen muchas competiciones. Pero con seguridad es el merengue el baile más típico de la República Dominicana. La salsa tiene una gran influencia de Cuba, de Puerto Rico y de Nueva York. En realidad, es una mezcla de música caribeña y jazz que nace en los años 60. Y para terminar, otro ritmo clásico, el mambo, que comienza en Cuba en los años 30. Es un baile con pocas reglas y muchas emociones. Y ahora, la previsión del tiempo para hoy en la provincia de Córdoba. Esta mañana en el norte de la provincia hay tormentas y está nublado. Pero por la tarde va a ser sol y va a aumentar la temperatura. En el centro de la provincia hoy hace sol y además va a hacer mucho calor. Aunque ahora hay niebla en el sur de la provincia, al mediodía va a hacer sol. Como vemos, en Córdoba hoy tenemos un tiempo variado. Y ahora el tiempo en Buenos Aires.
¿Vamos en auto al final? Y no sé. ¿Vos querés ir en moto? Pero ¿y si llueve? Está muy nublado. Ya sé. ¿Y si llamamos un taxi? Sí, tenés razón. Lo llamo ahora mismo. Perfecto. ¿Y qué hago yo? Vos podés llamar a mi hermana y decirle que vamos a llegar tarde. Entonces, ¿qué hacemos? Pues yo creo que mañana podemos hacer algo especial. ¿Qué te parece? Genial. Yo también quiero hacer algo diferente, algo especial. Si hace buen tiempo, vamos a la playa, nos bañamos y tomamos el sol. ¿Y si llueve? En la radio dicen que mañana hace buen tiempo, pero si llueve, vamos al Museo de Ciencias y ya está. ¿Y si nos levantamos y está nublado? Pues entonces hacemos una excursión a la montaña. De todas formas, hay que ser optimista. ¿Y si hace frío? Mariña, estamos en agosto. ¿Cómo va a hacer frío? Imposible. Ya, pero ¿y si hace frío? Estamos en el Mediterráneo, y aquí no hace frío, pero bueno, si hace frío, pues nos quedamos en casa y tenemos un día tranquilo. ¿Contenta?